La compensación es la regla de nuestra vida hasta que dejamos de compensar. Nos pasamos la vida compensando. Compensando para sentirnos equilibrados. Compensando para encontrar un mínimo de equilibrio vital, que no es poca cosa, porque de ahí depende nuestra supervivencia. En mi caso, por ejemplo, yo provengo de una línea familiar, de un árbol genealógico absolutamente inmóvil. Inmóvil y demás cosas que quizá si hay tiempo las diré. Pero lo característico de mi árbol genealógico es la inmovilidad. Claro, para llegar a esas certezas, uno tiene que investigar su árbol genealógico. Hablé del árbol hace ya bastantes vídeos atrás. Intentaré no repetirme. En todo caso, resumir pequeñas cosas. Porque el tema del árbol genealógico, en esta vida que nos ha tocado vivir, me parece un tema clave. Mucho más allá de temas esotéricos, alienígenas, metafísicos, no. Lo que nos toca en el tuétano, lo que nos aprieta las meninges, es la historia familiar, la intrahistoria familiar. La psicogenealogía, como la llamaba Alejandro Jodorowsky, la psicogenealogía, como la llamaba Alejandro Jodorowsky, ahora sí, hasta que le copiaron el término psico y tuvo que cambiar al término metagenealogía. También nos pasamos la puta vida intentando corregir al prójimo, lo cual es desgastante. Y además entramos en litigios, en problemas, nos metemos en broncas, porque yo quiero saber esto, porque esto lo dije yo, no lo dijiste tú, porque tú me estás copiando, eres un cabrón, eres un copión. Nos pasamos la vida, eso, criticando, juzgando y al final compensando. Porque al final, ¿qué es un juez? ¿Por qué juzgamos? ¿Qué es un juez sino un niño resentido con sus propios padres? Esto es la figura de un juez. Entonces, en la judicatura mundial, me atrevería a decir, vemos a personajes con una toga, con unos manguitos blancos, con unas levitas extrañas de color blanco también, que son los jueces que imparten justicia. Uy, sí, justicia mundana, y no son más que niños vestidos de negro, reclamando probablemente que se les haga caso en su infancia, reclamando aquella leche que no mamaron, porque la mamá no les dio el pecho. Ese podría ser el trasfondo de un juez, nada más que eso. Retomo el hilo que quería decir. Ya me perdí. Sí, la infancia. Entonces, pues, tenemos un propio árbol genealógico. Y en mi caso, el detalle máximo es la inmovilidad. Y lo digo absolutamente convencido porque he trabajado el árbol genealógico propio, me pasé más de 4 años investigándolo, buscando documentos, papeles, anécdotas, explicaciones, buscando lagunas que no estaban colmadas
y me fueron dadas poco a poco, pero fui descubriendo este puzzle maligno y benéfico a la vez, que es el árbol genealógico propio. Entonces, la inmovilidad y la compensación a esa inmovilidad. Ya digo que nos pasamos la vida compensando para equilibrarnos. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo desde que tenía prácticamente uso de razón, pero más eficazmente cuando tenía ya 16, 17 años? Pues tuve que compensar las carencias de esa inmovilidad con el movimiento. Y entonces a los 17 años empecé a moverme y empecé a viajar. Obviamente gracias a la ayuda de los padres a esa edad, ¿no? Uno no tiene dinero ni presupuesto, pero de alguna manera las artimañas personales ya va ayudando a que puedas lograr tus objetivos. Y entonces a veces incluso vas engañando a tus propios padres para que te permitan viajar. Y les engañas conscientemente, como fue mi caso, a los 17 años o 16. Yo tenía que viajar para unos supuestos estudios, para una profundización de los idiomas, y al final todo era una treta para moverme de mi casa, salir de las raíces propias y ver mundo. Y sigo. O sea, y me parece que voy a seguir viajando hasta que realmente el cuerpo físico me lo impida. No me veo detenido en absoluto. Pero esa es mi consecuencia y ese es mi árbol genealógico. Cada árbol genealógico es diferente, por suerte. Y cada árbol genealógico tiene sus compensaciones propias. Yo tengo la mía absolutamente asumida. Y a veces cuando me rebelo contra eso, me siento mal. Claro, porque el entorno te dice, el entorno, que es pétreo, el árbol genealógico propio ya es pétreo, y el entorno de mi árbol genealógico también es pétreo e inmóvil. Lógicamente, pues yo provengo de eso, del árbol genealógico y del entorno. Entonces, ¿por qué te mueves tanto? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Por qué tanto tiempo fuera? ¿Qué buscas? Lo que ellos no entienden. Es decir, el movimiento, la curiosidad, la expansión de conciencia. Algo que mi árbol genealógico no ha tenido jamás. Por eso digo que estoy compensando eso. Que no es ni bueno ni malo. No, es simplemente una compensación. Y luego al final te das cuenta de que de alguna manera puedes dejar de compensar estas deficiencias y te sientes pleno. ¿Y qué sucede cuando te sientes pleno? Como ya digo, que dejas de compensar. Y luego, gran milagro, perdonas. Te perdonas a ti mismo y luego perdonas a tu entorno. Y eso es clave para dejar de compensar. Puedes seguir haciendo tu vida. En mi caso puedo seguir moviéndome, pero ya sin la sensación de que estés compensando cosas, me parece que es al término, que es al punto donde he llegado. Porque estoy viajando bastante menos que antes, pero sigo moviéndome.
Pero antes tenía una sensación de huida, tenía una sensación de apremio, tenía una sensación casi casi angustiosa. Ojo. Y ahora ya no la tengo. Voy a seguir moviéndome, esperemos, pero sin esa sensación de apremio, ni sin esa sensación de que tengo que huir de algo. ¿Por qué? Porque lo veo todo en perspectiva y de alguna manera me gustaría entender que he perdonado lo que fueron afrentas contra mí y lo que realmente yo infligí o hice sufrir a los demás. También hay que perdonar esa parte. Y de alguna manera, ese perdón de dos direcciones neutraliza la compensación, neutraliza el malestar y te hace libre. Y lo creo sinceramente. Entonces estoy en este punto. Ayer en la noche lo estaba pensando, viendo un vídeo de un señor que conozco, que no digo el nombre para no hacerle propaganda porque no la necesita. Y estaba hablando de eso, ¿no? Del perdón necesario, que no es que sea una cosa nueva. Llevo oyendo esto, yo que sé, 40 años. Pero realmente hay que pararse un poco y hay que entender que ese perdón es clave y que por más que se repita no lo entendemos. Y es tan simple como eso. O sea, detente, observa y actúa y perdona. Y perdónate a ti, en todo caso, por el tiempo que has perdido. Por el tiempo que has perdido y malgastado. Y sigue. Y sigue hasta que esto se termine. Esto, evidentemente, hablar de esto ameritaría horas y horas y horas. Pero pues, también hablamos de esto en su momento en México, me acuerdo que hice unas charlas de árbol genealógico, nos lo pasamos muy bien y tanto servidor como la gente que vino, pues creo que obtuvo algunos resultados. Interactuamos muy bien, pero eso ya es pasado. Y el pasado hay que observarlo, hay que mirarlo precisamente para abandonarlo, no para mantenerlo. El pasado no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es tu percepción de ese pasado. A través de eso, a través de la no compensación, porque ya terminaste de compensar, ya te diste cuenta de que nadie es culpable de nada, de que todos han hecho lo posible según su nivel de conciencia para tener una vida, yo qué sé, iba a decir una vida fácil, que no ha sido mi caso en absoluto, ni la de mis padres mucho menos. Pero pues así es la cosa. Simplemente tenía ganas de decir eso, con total tranquilidad y sin meterme más en berenjenales esotéricos, metafísicos. Uno se da cuenta de sus raíces, se da cuenta de su propio árbol genealógico y les animo a todos a trabajarlo. Y a partir de aquí, darnos cuenta de que estamos compensando absolutamente, no hacemos nada más que compensar para estar mínimamente bien, para al final darte cuenta que, joder, que en un momento ya que no esperas, te das cuenta de que dejas de compensar y te das cuenta porque te sientes mejor, te sientes más liviano y al final, joder, hasta tienes las ganas de perdonar comportamientos. Misión cumplida, en serio, misión cumplida. Insisto, me podría alargar en esto, pero no vale la pena cansar tampoco. Trabajar el árbol genealógico
no digo nada nuevo, hay mucha gente en YouTube que habla de lo mismo, supongo. Pero para mí un libro de cabecera que me sirvió mucho es el libro de Alejandro Jodorowsky. ¿Cómo se llamaba? Metagenealogía, exacto. Más que un libro es un manual de trabajo. Y en ese libro está resumido todo, absolutamente todo. Es un libro ya que tiene años, 12, 13 o 14 años. Cuando yo estaba con Alejandro haciendo cursos, como alumno, perdón, no es que yo los hiciera con él, pero estuve con él, estuve participando en los cursos de Jodorowsky en Barcelona y hasta llegué a conocerlo en París también, en persona. Y bueno, y nada más. No me queda ahora nada por decir. Simplemente eso. Cuando dejamos de compensar lo sabemos. Cuando dejemos de compensar lo sabremos. Y luego haremos lo mismo, pero sin el sentimiento, sin una carga pesada en las espaldas. Porque el costal... Joder. Se me prendió la radio del coche sola. Vale. Probablemente sea la señal de que tengo que terminar el vídeo. Se me acaba de prender sola la radio. Ok. Hago caso a esa señal y termino aquí. Nada más. Como decía mi amigo Mariano, mi amigo y consejero Mariano, que ya no está en este plano físico, seguimos para bingo. Continuamos para bingo.